Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 46, correspondiente al miércoles 13 de marzo del 2019. Bueno, pues marzo va a paso gigantado, ya estamos en la segunda semana, hemos pasado ya los 100 días de gobierno y viene una de las etapas más complejas para todo gobierno, que es el, por un lado, seguir avanzando, mantener los pasos que se han dado hasta este momento y empezar a combatir el contraataque de muchos actores por el desgaste natural de la gestión. Es decir, y ahorita, bueno, ya muchos de los pretextos de que el gobierno anterior tuvo la culpa de prácticamente pasan a segundo plano y ya muchos de los resultados se empiezan a atribuir a este gobierno. Entonces vamos a ver de aquí en adelante ya un desgaste más fuerte de parte del gobierno federal, de las distintas áreas del gobierno federal, y actores más, pueden haber dos posturas, actores colocados más en plan de cooperar, es decir, como el caso de los empresarios, pero también actores más en el plan de desgastar, como el caso de los partidos políticos. Entonces tenemos de los dos actores y tenemos una tercera ala, que es el de la sociedad civil, que se ha sentido agredida por los últimos dichos de Andrés Manuel López Obrador y que puede llegar a conjuntar un frente con estos otros dos actores, partidos políticos, empresarios, en caso de que sus intereses lleguen a peligrar. Vamos a ver un poco de esto ahorita en la revisión de estas primeras planas. Bueno, vuelvo al punto, ya pasaron los 100 días, ya el gobierno federal está afianzado, tiene una de las popularidades más altas a nivel internacional, es el segundo o tercer presidente más popular a nivel de todo el mundo y el primero en popularidad de América Latina. Entonces nos encontramos con condiciones de inicio del todo favorables. Pero bueno, vamos a empezar a ver algunas notas que ahorita nos pueden parecer aisladas, pero si ya más adelante las juntamos, vamos a apreciar cómo la tendencia al desgaste después de los 100 días es real. Primero, y hay un rechazo del gobernador Enrique Alfaro. Él es contrario a Andrés Manuel López Obrador de Movimiento Ciudadano, pero estas opiniones van desgastando poco a poco. Por ejemplo, él dice que el precio de garantía para la leche no se apega a la realidad. Y bueno, aquí la idea es que el responsable de este programa pueda defenderlo de la mejor manera posible y no deje embarcado a Andrés Manuel. Es decir, cómo funciona esta lógica de gobierno de la cuarta transformación, que Andrés Manuel se encargue de la macropolítica y de la operación de los programas que esté echando a andar, pues cada uno de los titulares se encargue y eviten en la medida de lo posible el mayor número de problemas. Aquí nos encontramos un primer, no problema, pero sí un intento, una provocación de un gobernador opositor a Andrés Manuel, se esperaría esta postura. Aquí, ¿cuál es la condición de éxito? Que el responsable de coordinar este programa responda de manera puntual, sin dar pie a que se genere un conflicto con Enrique Alfaro, ¿no? O sea, tendría que demostrar con datos técnicos, no tanto políticos, que los precios de garantía se apegan a la realidad. Pero no todos muy sobre hojuelas. Aquí este primer rechazo a Enrique Alfaro, vemos acá en la parte izquierda que ya está la primera renuncia en la Secretaría de Cultura. El director Mario Bellatín renuncia a su cargo, hubo ahí un desencuentro, la comunidad artística presionó fuerte para que se presentara un programa de cultura acorde a las necesidades del país y bueno, se encontraron con mucha soberbia por parte de algunos funcionarios y la presión llegó a tal punto que bueno, ahí cae la primera renuncia del equipo de Andrés Manuel. A esto nos referimos con el desgaste. Por otro lado, el CONACYT, que es una de las áreas que también ha metido muchos problemas a Andrés Manuel, sobre todo con la comunidad científica. Bueno, pues se le ocurre hacer un foro alternativo para tratar de contrarrestar un poco el debate que está dando en la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es el problema? Que lo hace solo con afines, es decir, solo con aplaudidores, no con la comunidad científica que la está interpelando. Y por ejemplo, esto que hizo la CONACYT es algo que le va a explotar a Andrés Manuel más adelante. Entonces, vuelvo al punto, si un funcionario no hace bien su trabajo, es más carga para Andrés Manuel, y en este caso termina renunciando, y en este caso intenta aplicar estrategias que están del todo erradas, o sea, de entrada se sabe que van a ser un fracaso, los costos van a ser muy altos, pero bueno, ahí están.
Y un tercer caso que ya vemos y tiene que ver ya con el desgaste natural del gobierno es lo que comenta la crónica en esta sección llamada La Esquina. Dice, nada molesta más a los inversionistas que recibir señales cruzadas. Es lo que pasó con la refinería de Dos Bocas. La falta de comunicación interna en el gobierno ha dejado como víctima principal la credibilidad internacional de la Secretaría de Hacienda. No es poca cosa, y más en un momento en el que se pretendía recuperarla. Las calificadoras, esta calificación que le dieron a Pemex respecto de su grado de inversión, etcétera, etcétera, con tendencia negativa. Bueno, la Secretaría de Hacienda estaba haciendo su trabajo a nivel exterior, tratando de dar certeza, seguridad a los inversionistas, y hay una declaración que da el subsecretario de Hacienda, el número 2 de la Secretaría de Hacienda, diciendo que bueno, pues no iría a la refinería y que ese dinero se invertiría en Pemex. Esto había calmado un poco los mercados, pero Rocío Nale, la secretaria de Energía, le enmienda la plana y dice que sí va a la refinería, y luego la respalda Andrés Manuel. ¿Esto qué significa? Pues que queda sin credibilidad el subsecretario de Hacienda. Cuando vuelva a hacer otra declaración, pues lo tomarán como cualquier otro, y estarían esperando la postura de Andrés Manuel al respecto. Esto va desgastando porque le quita, así como hay algunos que no dan el ancho, como el caso de CONACYT, como el caso del FONCA, en la Secretaría de Cultura, así también hay otros que se echan para adelante, van tratando de impulsar una agenda, pero al ser desacreditados o desautorizados, pues pierden toda credibilidad. Y bueno, nos encontramos con qué pasó en la Cámara de Senadores, Yasmín Esquivel Moza, para ministra de la Corte, con 95 votos a favor. Dice, el Senado le eligió en una segunda votación para un periodo de 15 años. ¿Cuál es el problema con Yasmín Esquivel Moza? Pues que es esposa de Riobó, muy cercano, un personaje muy cercano a Andrés Manuel López Obrador en este momento, ¿no? Entonces, recordemos cuando Andrés Manuel acusaba de influyentismo, de compadrazgos. Yo recuerdo mucho cuando se investigaba esta cuestión que denunció Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca, cuando se nombró un fiscal, le llamaron el fiscal carnal. Pues esto pareciera la ministra carnal, es decir, es muy difícil pensar que la esposa de un colaborador votaría en algún caso que se tratara en la Suprema Corte en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, así las cosas, son mensajes cruzados que se mandan, esto no abona a la credibilidad. Y bueno, vamos viendo un poco las tres posturas respecto a la refinería de Dos Bocas. Director de la refinería de Dos Bocas, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, dijo al diario Financial Times que no autorizaremos la construcción hasta que no tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8,000 millones de dólares originales. Es decir, si no se lograba garantizar una producción que por lo menos dejara cierto margen de utilidad, pues no se autorizaría, ¿no? eh, Andrés Manuel le enmienda la plana, dice no hay retrasos de la construcción, está muy bien y se va a construir la refinería, se va a terminar en 3 años como se contempló y se va a costar entre 6,000 y 8,000 millones, ¿no? Afirmó Andrés Manuel al desmentir al funcionario hacendrado. Es decir, mientras el de Hacienda dice que no van a dar más de 8,000 millones para su construcción, Andrés Manuel dice que sí va a costar eso, pero ya en realidad los precios empiezan a elevarse. El proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco sigue adelante. El próximo lunes Pemex dará a conocer las reglas de licitación, la cual será con invitación restringida, dijo Rocío Nale en respuesta a las declaraciones del subsecretario. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, había declarado a Financial Times que se pospondrá la construcción de la refinería para impulsar la inversión en petróleos mexicanos. El presidente López Obrador Nacional los desmienten, comienzan obras este año, el peso sube y baja a partir de la información cruzada sobre este proyecto petrolero. No es cosa menor, es la obra emblema de Andrés Manuel, pero también puede ser la que hunda a este sexenio, sobre todo si no empieza a producir al ritmo que le ha prometido Rocío Nale a Andrés Manuel. La Canacintra demanda piso parejo para licitaciones, otorgan la adjudicación directa 46% del monto de las adquisiciones. ¿Qué significa adjudicación directa? Que pues la autoridad le dice voy a trabajar contigo, le dice a un empresario y punto. O sea, no hay un concurso donde varios empresarios se acerque, presente sus ofertas, que sería lo más lógico por cuestiones de transparencia. Pero bueno, ya vimos lo que declaró la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que prácticamente se está dando muchas de las obras por invitación directa. El problema es aquí a quién se está invitando, ¿no? Entonces estos mecanismos de corrupción
pues lejos de desterrarse, parece que se empiezan a arraigar. 46% de las adjudicaciones se han hecho de manera directa, sin intermediarios, es decir, entre el servidor público y el empresario. El Universal nos dice que el drama de los inmigrantes está en relación con en medio del llanto familiar sepultaron a 5 de los migrantes guatemaltecos que fallecieron el jueves pasado en un accidente de tráfico a Chiapas. En tanto, el gobierno federal dijo que investiga lo sucedido con un grupo de personas que fueron bajadas de un camión de pasajeros en Tamaulipas ese mismo día. Bueno, se empieza a ser más complejo el tema de los migrantes. Hay otra caravana que ya está llegando a la Ciudad de México, otros que fueron secuestrados, y hay una declaración de Andrés Manuel que encendió algunos focos rojos, porque fue similar a lo que decía Peña Nieto, es decir, las investigaciones están en curso y él comenta que no fueron secuestrados, sino que es un mecanismo para pasarlos al otro lado de la frontera, es decir, que todo estaba planeado, que entraron, los levantaron, se los llevaron, los cruzaron como una especie de servicio del otro lado de la frontera. Y bueno, esto recuerda mucho las posturas de Peña Nieto cuando las investigaciones aún no concluían o aún no iniciaban, ellos ya daban el veredicto, caso de los 43, por comentar algo. Y bueno, en el 2014 al 2018, un gasto récord en armas, en compra de armas. Bueno, recordamos muy bien algunas armas que vinieron de Alemania, supuestamente para detectar grupos del crimen organizado, y que terminaron pues en manos de esos mismos grupos. AMLO, desvíos irregulares en comedor, bueno, o sea, que está reaccionando, está cuando quieren defender algo, él inmediatamente anuncia auditorías. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el retiro de presupuesto de los 5,000 comedores comunitarios puestos en marcha por la administración de Enrique Peña Nieto forma parte de una limpia de programas sociales vinculados a irregularidades y desvío de recursos. Detalló que su gobierno revisa los proyectos de la otrora Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, bajo la sospecha de que no estaban dirigidos a gente de escasos recursos, sino que el dinero se lo quedaban los responsables. Ahora, la crítica es muy puntual, es decir, puede ser que ha habido irregularidades, haya habido corrupción, pero no en el 100% de los programas. Mucha gente se sostenía de estos comedores comunitarios ubicados en cinturones de miseria, y pues Andrés Manuel dice se acabó, y al decir se acabó es que ya no hay más, es decir, no hay un programa que lo sustituya, es el problema en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar con esa población en lo que llegan los apoyos, en lo que llegan las ayudas que están pensando de forma directa? Bueno, la confianza de los partidos, vamos a decir, Universal está en el sótano, 3.9% de confianza tienen los partidos políticos, mucho más tiene la iglesia, a pesar de estas acusaciones de pederastia y de que se ha estado envuelto la Santa Sede en Roma. Bueno, lo de la elección de la nueva ministra, Segovia y Tamaulipas cruzan reclamos por desaparecidos, AMLO se queja de fallos, un juez le responde muy fuerte, no somos manaderos del MP, tienen que integrar bien las carpetas, respetar el debido proceso para que ellos puedan proceder. De otra manera, pues, si no hay elementos, por mucho que los hayan agarrado en flagrancia, pero si no se integran bien las carpetas, pues salen libres de acuerdo a este nuevo sistema penal que tenemos en México. Cofepris va contra las pastillas a domicilio para abortar. Se dice que el 85% del incendio en Veracruz está controlado, esto es en Las Vigas. El Reforma dice que quieren ordeñar apoyos federales. Ya el caso de este cartel Santa Rosa de Lima, ya hay una especie, se encuentran documentos de una especie de organización para que una vez que bajen los recursos a las familias, ellos vayan y los quiten. Pero bueno, ya se ha intervenido, están trabajando ya la autoridad en eso, en esta reforma. ¿Cuál es la principal causa de corrupción? La impunidad del 50%, cultura y educación un 25% y pobreza y desigualdad del 22%. Esto parece ir en consonancia con el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador. Aprieta el Satuer, que es el titular de aduanas. Liga, exalcalde con huachicoleros. Investigan si polleros se llevaron a los 22 migrantes, prevén reacomodo del cártel de Tláhuac. Ganan centralista acuerdo por la estabilidad laboral. Refinería SIVA. El Sol de México. México pierde 47 inmigrantes. Esta relación lo que puso en Tamaulipas. El PRI está muerto y en Puebla puede ganar. Nos dicen por acá.
La jornada, Hacienda, la refinería en suspenso, ningún retraso, afirma AMLO. Suma más de 40 los supuestos migrantes desaparecidos. Bueno, aquí imágenes del incendio en Veracruz. Va a refinería pues cuestionamientos de Hacienda. Esto es donde se van las implicaciones que va a tener para México. Bueno, aquí la idea de la confrontación. Rocío le descalificó la versión de Hacienda. Aquí nos dice que la producción de gasolina viene a la baja, del 2.8 en 2012 al 2018. ¿Cuánto se está produciendo, no? Y eso tiene que ver también con el desmantelamiento que hizo Peña Nieto en su gobierno. La razón es que exhibe el gobierno a 10 empresas que obtuvieron 80% del gasto en medicinas. AMLO contra jueces, nos dicen por acá. Ovaciones, lo de la esposa de Riobó. El IFETEL aprueba esta fusión. Alerta rojinegra. Esto es por el número de huelgas que han ido aumentando ante la certeza que da un gobierno cobrador. Pues muchos trabajadores están organizando, muy vinculados a esta nueva central de trabajadores de Gómez Urrutia. Pareciera como un resurgimiento de la lucha obrera. Este dato es fenomenal para estudios, para investigaciones posteriores. Repartirá Andrés Manuel López Obrador 200,000 millones de pesos de forma directa. El nuevo gobierno entregará los recursos de manera directa y sin intermediarios a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, campesinos principalmente. La inversión supera el presupuesto de 6 dependencias en conjunto. Es una apuesta fuerte, va a depender de, digamos, todo se está centrando sobre el sistema, modelo económico, tanto en la forma de recaudación y la forma de distribución. Y bueno, pues ojalá le vaya bien a los cálculos que está haciendo. Bueno, el país con algunas notas. Bien, vamos a dejarla hasta aquí, fue un poquito larga la cápsula, pero me parece importante. Vuelvo al punto, estamos iniciando una nueva etapa, una etapa normal ya del desgaste de la autoridad. Se acabó la curva de aprendizaje, por eso le dominan los 100 días, y viene una etapa muy compleja que ya es el ejercicio de gobierno y el impulso. No hay para dónde hacerse, o se empieza a trabajar, o las consecuencias van a ser altas porque los otros actores políticos empiezan a echar a andar sus estrategias. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula.